criaturas de la noche, soy Tenebris y esto es el Tenebris Horror Show, donde el terror se reseña muy bonito, pero se juzga sin piedad. Hoy vamos a hablar de La Primera Profecía, una película que honestamente yo pensé que iba a ser otra de esas precuelas que llegan tarde, sin alma, sin ganas, y que solo existen porque alguien en una oficina dijo, ¿y si exprimimos tantito más esta franquicia viejita? Pero no, o sea, si es una precuela de una franquicia clásica, sí tiene ese aroma a vamos a explicar algo que tal vez no necesitaba explicación, pero también tiene algo que muchas películas recientes de terror no tienen: incomodidad real. No solo jumpscares, no solo monjas caminando raro en pasillos oscuros, no solo música fuerte para decirte asústate aquí. Esta película tiene momentos donde dices, ok, esto ya se puso feo, pero feo de verdad. Feo corporal, feo religioso, feo psicológico, feo de ¿quién autorizó esto en Disney? Y justo por eso vamos a hablar de ella. Pero antes, para entrar en ambiente, vámonos con el tráiler. Nada que temer. Esta criatura es como él. Bueno, ya estamos en modo iglesia maldita, convento sospechoso y decisiones que claramente nadie debería tomar después de escuchar música ominosa. La Primera Profecía es una película de terror sobrenatural de 2024 dirigida por Akasha Stevenson. Es una precuela de La Profecía, la película clásica de 1976, esa donde básicamente aprendimos que si un niño se llama Damien, algo no anda bien en la casa. Aquí seguimos a Margaret, una joven estadounidense que llega a Roma para iniciar su vida dentro de la iglesia. Va con toda la intención de servir, de encontrar su camino espiritual, de hacer las cosas bien. Pero obviamente, como esto es una película de terror religioso, la pobre no llega a un lugar de paz. Llega a un avispero satánico con sotana. Y poco a poco empieza a descubrir que hay algo muy oscuro dentro de esta institución. No solamente una presencia maligna, sino una conspiración que busca provocar el nacimiento del mal encarnado. O sea, no estamos hablando de, ay, escuché un ruido en el pasillo. Estamos hablando de gente organizándose para traer al anticristo al mundo. Muy normal todo domingo familiar. Yo llegué a esta película con expectativas raras. Por un lado, me daba curiosidad porque el terror religioso, cuando está bien hecho, me parece de los subgéneros más poderosos. Tiene culpa, cuerpo de fe, represión, símbolos, rituales, silencio, castigo, pecado. O sea, trae todo el paquete emocional para incorporarte sin necesidad de aventarte 20 demonios en CGI. Pero, por otro lado, también tenía miedo de que fuera una precuela floja. Porque, seamos honestos, muchas precuelas llegan a explicarte cosas que eran más interesantes cuando no estaban explicadas. Hay películas que pierden magia cuando alguien dice, a ver, te voy a contar exactamente de dónde salió el monstruo, quién lo trajo, cómo firmaron el acta de nacimiento y cuál era su cura. Y con La Profecía original pasaba ese riesgo. Damien funcionaba porque era esa presencia inquietante, ese niño que no necesitaba explicarte demasiado para darte una mala espina. Entonces mi pregunta era, ¿esta película va a expandir el mito o va a hacerlo más chiquito? Y mi respuesta después de verla es, así un poquito de las dos.
Primero hablemos de lo bueno. La atmósfera está muy bien lograda. La película se siente húmeda, pesada, vieja, como si todo el edificio estuviera respirando enfermedad. Hay pasillos, habitaciones, rincones y rostros que no necesitan hacer demasiado para ponerte incómodo. Y eso se agradece muchísimo, porque últimamente hay películas de terror que parecen más preocupadas por hacer clips para TikTok que por construir tensión. Aquí la cámara sí se toma su tiempo, te deja mirar, te deja sospechar, te deja sentir que algo está mal incluso cuando nadie está gritando. Y visualmente tiene una vibra muy setentera, muy conectada con el cine de horror clásico. Se nota que no quisieron hacer una precuela toda moderna, limpia, brillosa, con estética de anuncios de perfume. No, esta película se siente más sucia, más terrosa, más como una pesadilla vieja encontrada en una iglesia abandonada. Y eso queda perfectísimo. Porque el terror religioso no debería verse demasiado limpio. Cuando está demasiado bonito pierde su filo. Aquí en cambio hay una sensación de deterioro. Como si la fe, la carne y la institución estuvieran pudriéndose en el mismo cuarto. Ahora, Margaret. Nell Tiger-Free hace un trabajo muy bueno. Y no lo digo en plan, ay sí, cumple. No, ella sostiene gran parte de la película. Porque Margaret no es la típica protagonista de terror que solo corre, llora y pregunta, ¿hay alguien ahí? Aunque claramente sí hay alguien ahí y claramente no debería ir a revisar. Margaret tiene vulnerabilidad, tiene deseo de pertenecer y tiene fe, pero también tiene duda, y eso es importante porque la película no funciona si tú no compras su conflicto interno. Ella llega a Roma buscando una vida espiritual, buscando sentido y una identidad, y lo que encuentra es una maquinaria enorme que le empieza a aplastar. Y aquí es donde la película se vuelve aún más interesante. No se trata solo de demonios, se trata de control. Control sobre su cuerpo, control sobre la fe, control sobre lo que una mujer debe ser, creer, soportar y callar. Y cuando el terror religioso toca esos temas puede volverse muchísimo más perturbador que cualquier posesión con ojos blancos. Porque una cosa es decir, hay un demonio en la habitación, y otra muy distinta es decir, la institución completa está diseñada para que no puedas escapar. Eso sí que da miedo. Esta película usa mucho el body horror y no de una forma bonita. Aquí el cuerpo no es algo seguro, es territorio de invasión. El horror no está solo en lo sobrenatural, sino en la sensación de que el cuerpo puede ser usado, manipulado, forzado y convertido en una herramienta de algo más grande y más cruel. Y por eso entiendo perfectamente por qué algunas escenas causaron tantísimo ruido. No es gore gratuito, en plan, mira, hay cuánta sangre. Es un tipo de horror que intenta que tú sientas esa invasión, esa incomodidad, esa pérdida de control. Y aquí yo voy a decir algo. Esta película me parece más fuerte cuando se enfoca en eso que cuando se enfoca en conectar con la franquicia. Cuando la primera profecía habla de Margaret, de su cuerpo, de la violencia disfrazada de mandato divino, ahí brilla muchísimo más. Cuando se siente obligada a recordarte, hola, esto conecta con la profecía porque, pues, ahí baja un poquito. No porque las conexiones sean horribles, sino porque a veces se nota que la película tiene una directora con ideas muy potentes, pero también tiene una franquicia encima respirándole en la nuca. Como si quisiera decir algo propio, pero alguien atrás le dijera, sí, muy interesante lo del cuerpo y la autonomía, pero no olvides acomodar la mesa para Dane. Y ahí es donde tengo mis sentimientos encontrados. Pregunta importante, ¿da miedo? Depende de qué entiendas por miedo. Si tú quieres una película con sustos cada 5 minutos, sonidos fuertes, demonios brincando a cámara y escenas diseñadas para que avientes las palomitas, tal vez se te haga un poquito lenta. Porque sí, la primera profecía es de cocción muy lenta. No lentísima, pero sí pide mucha paciencia.
Esta película no siempre quiere asustarte de golpe, muchas veces quiere ensuciarte la cabeza poquito a poquito. Su terror está más en la incomodidad, en la sospecha, en lo grotesco, en saber que algo horrible está pasando, pero que todos alrededor actúan como si fuera normal. Y a mí este tipo de terror me gusta, porque el jumpscare te asusta un segundo, pero la incomodidad, si está bien construida, se te queda muy pegada. La primera profecía tiene varias imágenes que sí se te quedan. No todas, pero varias. Hay escenas donde necesariamente gritas, pero haces cara de guácala, pero no puedo dejar de ver. Y eso en la película de terror cuenta. Para mí, lo mejor de la película es que no se siente hecha con flojera. Y eso tristemente ya es mucho pedir en varias franquicias de terror. Se nota la intención y se nota una directora queriendo construir algo visualmente interesante. Se nota una protagonista entregada. Se nota que la película quiere ser más que la explicación de cómo nació el niño del demonio. Tiene escenas con fuerza, tiene imágenes perturbadoras, tiene un tono que respeta el clásico de 1976 sin tratar de copiarlo como tarea escolar. Y algo que me gustó mucho es que no convierte el terror religioso en caricatura todo el tiempo. No todo es la iglesia es mala porque sí, o el demonio es malo porque sí. Hay una lectura más incómoda sobre cómo el miedo puede convertir a las instituciones en monstruos. Sobre cómo en nombre de salvar algo se puede justificar cualquier atrocidad. Y eso es más interesante que solo ver cruces volteadas. Aunque a ver, las cruces volteadas también tienen su encanto. Ahora, lo que no me convenció del todo. La película a veces se siente demasiado atada a explicar el origen. Y ese es el problema eterno de las precuelas. Ya sabemos hacia dónde va la historia. Ya sabemos que eventualmente tiene que conectar con la profecía. Entonces, aunque la película construye tensión, hay una parte de ti que dice, bueno, pero esto tiene que terminar acomodándose para que exista Damien. Eso le quita un poco de sorpresa. Además, el último tramo puede sentirse más convencional que el resto, como si la película, después de haberse atrevido a ser rara, incómoda y física, dijera, ok, ahora tengo que cerrar como película de franquicia. Y ahí baja un poco la energía, no se cae por completo, pero sí se siente que la parte más interesante de la película no era el lore, era Margaret. Era el cuerpo, era el terror institucional, era esa sensación de conspiración religiosa que se va cerrando como una mano alrededor del cuello. Cuando vuelve demasiado al tenemos que explicar la mitología, pierde un poco el filo. Y también creo que algunos personajes secundarios pudieron tener más desarrollo. Hay figuras muy interesantes, pero no todas tienen el peso que podrían haber tenido. Algo muy inevitable es compararla con Immaculate, porque ambas salieron relativamente cercas, ambas tienen terror religioso, ambas tienen conventos, ambas trabajan el tema del cuerpo femenino y ambas dicen, ¿y si el milagro no fuera tan milagroso? Pero yo siento que la primera profecía tiene una textura más clásica, más setentera y más paranoica. Es menos directa en algunos momentos, más solemne y más de atmósfera. Y eso puede jugar a favor o en contra dependiendo de qué busques. Si quieres algo más salvaje y directo, tal vez conectes más con otras propuestas. Pero si te gusta el terror con sensación de conspiración, con iglesias oscuras, con secretos viejos y gente hablando muy bajito, como si todos estuvieran ocultando un crimen, pues aquí hay bastante para disfrutar. También se nota la influencia de películas como Rosemary's Baby, no porque sea una copia, sino porque esa idea de que el verdadero horror está en darte cuenta de que todos a tu alrededor saben algo que tú no, que la amenaza no viene de una criatura escondida, sino de la estructura social completa. Y eso siempre me ha parecido horrible. Porque puedes escapar de un monstruo, pero ¿cómo escapas de un sistema entero que ya decidió qué va a hacer contigo? A partir de aquí voy a tocar spoilers. Y si no la has visto y quieres llegar limpia, salta esta parte hasta la calificación. Te voy a dejar un letrerito por aquí.
Ok, hablemos del nacimiento de la conspiración y del cierre. La película básicamente nos muestra cómo ciertos miembros de la iglesia, desesperados por recuperar el poder, el control, buscan provocar el nacimiento del anticristo para que la gente vuelva a tener miedo y por lo tanto vuelva a necesitar a la institución. Y eso es de las ideas más interesantes de la película, porque no es solo el adoramos al demonio porque somos muy malos. Es más retorcido, quiere crear el mal para venderse como una solución, como la solución. Y eso me parece todavía más oscuro, más político y más humano, porque el monstruo no aparece de la nada. El monstruo es fabricado por la gente que cree que el miedo es una herramienta útil. Eso honestamente sí pega. Porque el terror religioso funciona mejor cuando no solo te dice el demonio existe, sino cuando te dice también hay humanos dispuestos a hacer cosas mucho peores que el demonio si creen que eso les va a devolver el poder. Y ahora sí, el momento tan esperado, la escena de la que mucha gente habló. La escena del nacimiento es brutal. No necesariamente porque sea la cosa más gráfica que se haya visto en el cine de terror, sino por cómo está planteada. Es incómoda porque no se siente como un espectáculo sexy, ni como un gore divertido. Se siente muy invasivo, se siente violento, como una pesadilla corporal. Y ahí la película sí tiene un punto muy fuerte, te obliga a mirar algo que normalmente el cine suaviza, esconde o convierte en un símbolo bonito. Aquí el nacimiento no es luz, no es esperanza, no es un milagro. Es un horror y dolor, es instrumentalización del cuerpo. Y creo que por eso causó tanto ruido, porque no está filmada para tranquilizarte, está filmada para que digas, esto no debería estar pasando. Para mí, esa escena justifica mucho de la conversación alrededor de la película. No porque sea perfecta, sino porque tiene una intención. No es solo, miren qué fuerte soy. Es más como, miren cómo se ve el cuerpo cuando deja de pertenecerle a la persona que lo habita. Y eso sí que es terror. En efecto, es sí. Como precuela, cumple, conecta con la profecía original y le da un contexto nuevo al nacimiento de Damien. Si eres fan de la franquicia, seguramente vas a disfrutar esos guiños. Esa sensación de estar viendo las piezas acomodarse antes del desastre. Pero aquí viene mi conflicto. Creo que la película habría sido todavía más fuerte si no tuviera que correr hacia ese punto. Sé que suena raro porque literalmente es una precuela, pero de verdad siento que lo más interesante era su historia propia. Margaret como personaje me importaba más que la obligación de llegar a Damien. Y cuando una precuela logra que te importe más lo nuevo que lo clásico, esa es una señal de que había algo mucho más valioso ahí. Como entrada de franquicia, está bien. Como película de terror religioso con body horror, está aún mejor. Como comentario sobre control, fe y cuerpo, ahí es donde más destaca. Y ahora sí mi calificación. A la profecía yo le doy un 7 de 10. Y para mí un 7 no es una calificación mala, es una película recomendable con cosas muy fuertes, con identidad, con momentos memorables, pero también con detalles que no la dejan llegar más arriba. Le doy 7 porque me gustó su atmósfera, me gustó su protagonismo, que se atreviera a ser incómoda, que no se sintiera como una precuela floja hecha en automático. Pero no le doy más porque el último tramo me parece menos potente que su desarrollo. Porque algunas conexiones con la franquicia se sienten un poco obligadas y porque creo que tenía ideas más interesantes que el simple vamos a explicar el origen. Aún así, sí la recomiendo, especialmente si te gusta el terror religioso, el body horror, las historias de conventos turbios, las conspiraciones institucionales y las películas donde la incomodidad va subiendo despacito hasta que ya estás demasiado adentro como para poder salirte. No es perfecta, pero sí tiene algo. Y en tiempos donde muchas franquicias reviven solo para cobrar nostalgia, que una precuela tenga algo que decir ya es bastante. Ahora quiero saber, ¿ustedes qué piensan?
¿Les gustó la primera profecía? ¿Les pareció realmente perturbadora o creen que se exageró la conversación? ¿Les gusta que expliquen el origen de Damien o sienten que era mejor dejar el misterio quietecito como un niño satánico en fiesta familiar? Déjenme en los comentarios de calificación del 1 al 10 porque quiero saber si estamos de acuerdo o si nos vamos a pelear. Con respeto. Como gente civilizada que ve películas del anticristo. Y también díganme qué otra película quieren que reseñemos aquí en Tenebris Horror Show. Puede ser terror religioso, terror extremo, anime, serie, videojuegos, lo que ustedes quieran que tenga que ver con el terror. Mientras tenga oscuridad, aquí le entramos. Yo soy Tenebris y esto fue el Tenebris Horror Show. Si el video te gustó, suscríbete y recuerda, a veces el verdadero horror no está en el demonio, sino en quien lo invoca. Bye.